Mientras se recrudecen conflictos armados en África y Asia Central, la ausencia de vías regulares para que migrantes soliciten asilo en la Unión Europea o en el Reino Unido ha provocado que miles de personas opten por rutas peligrosas. Una nueva tragedia ocurrida en el Canal de la Mancha, la peor hasta ahora, tensa las relaciones entre Reino Unido y Francia y coloca una vez más en debate sobre la manera de gestionar una migración segura, legal y ordenada. Un nuevo naufragio ha acechado a las costas europeas, en este caso en el Canal de la Mancha. 27 migrantes fallecieron cuando naufragó su embarcación de plástico que hacía esa nueva ruta entre Francia y el Reino Unido. Es la ruta más autorizada y además la ruta más mortífera para migrar a las islas de Gran Bretaña. Una realidad que se ve marcada porque hace varios años las instituciones de la Unión Europea cerraron el campamento de refugiados de Calais. Miles de personas estaban varadas en este paso, un paso que ahora se ha convertido en una ruta mucho más peligrosa. Los migrantes, ante la imposibilidad de emigrar hacia el Reino Unido, utilizan nuevas vías mucho más peligrosas. Y además de esto se suma la crisis diplomática entre Francia y el Reino Unido. Hay que recordar que el Reino Unido salió de la Unión Europea y eso ha afectado las relaciones con países como por ejemplo Francia, que ha llevado a cabo un reproche por la falta de auxilio de países del Reino Unido en el Canal de la Mancha. Ambos países se acusaron de no controlar sus fronteras y además de eso está perjudicando a la vida y la vulnerabilidad de las personas migrantes, personas que tratan de sortear de nuevo las fronteras del Reino Unido y de la Unión Europea. En esta costa del norte de Francia, el punto del continente europeo más cercano a la Gran Bretaña, fueron hallados 27 migrantes ahogados, luego de que la embarcación en la que intentaban llegar al Reino Unido naufragara el pasado 24 de noviembre. A pesar de que los migrantes en plena emergencia solicitaron auxilio a las autoridades francesas e inglesas, el rescate no se efectuó. La tragedia es la más grave ocurrida en el Canal de la Mancha, aunque desde hace algunos meses diversas organizaciones sociales advertían de la peligrosa situación, luego de que otros incidentes en la zona con víctimas mortales como resultado. Desde el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson achacó la responsabilidad a los traficantes de personas, al tiempo que invitó al gobierno francés a trabajar unidos para evitar la repetición de estos eventos. But I also want to say that this disaster underscores how dangerous it is to cross the channel in this way. And it also shows how vital it is that we now step up our efforts to break the business model of the gangsters who are sending people to sea in this way. Of course, we have to work with our French friends, with our European partners. And I say to our partners across the channel, now is the time for us all to step up, to work together, to do everything we can to break these gangs who are literally getting away with murder. Entre tanto, en Francia, el discurso de las autoridades, lejos de asumir una responsabilidad ante lo ocurrido, coincidió con los británicos en culpar a los traficantes de personas por la tragedia. Je veux ici dire que les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains d'Irak, d'Afghanistan, d'Afrique, d'Asie, et qui ensuite utilisent ces personnes, les font venir en Belgique, aux Pays-Bas, en France surtout, pour traverser la Manche et pour aller en Grande-Bretagne. C'est ces passeurs qu'il nous faut combattre. Plus de 1500 ont été interpellés, arrêtés depuis le 1er janvier, et 4 passeurs aujourd'hui dont nous soupçonnons qu'ils peuvent être directement en lien avec ce passage de cette embarcation de fortune ont été arrêtés. La similitud de narrativas entre ambos gobiernos se vio pronto interrumpida luego de que el antiguo director general de las Fuerzas de Frontera del Reino Unido cuestionara la ausencia del patrullaje en el lado francés para impedir que migrantes utilicen esta ruta marítima. And I think there are a number of solutions that could be agreed between ourselves and the French government, but they are
at a political level. The Border Force are doing all they can. Our mission is to save lives. If we see anybody in our territorial waters that is in a small vessel or dinghy, they will be brought ashore, they will be made well, and they will be welcomed and made safe, at least until such time as a decision is made on their entitlement to enter the country. That's not the case on the French side, as we have seen. The French are not patrolling their territorial waters. They are allowing unseaworthy vessels onto the dangerous channel. People don't have life-saving equipment on there. They're flimsy vessels, no real effective life jackets, and this will, I'm afraid, it was a tragedy waiting to happen, and I urge the governments on both sides, and particularly France, to come to the table and let's find a solution to stop this and put these smuggling gangs out of business. La discordia entre los gobiernos de Francia y Reino Unido escaló aún más después de que el primer ministro británico publicara en Twitter una carta enviada al presidente francés, donde mostraba su decepción al hecho de que el gobierno de Macron no detuviera los migrantes que salen de sus costas. En respuesta, el ministro de Interior francés canceló la invitación que le había hecho a su homóloga británica a una reunión con otros ministros europeos sobre la crisis migratoria en el Canal de la Mancha. J'ai discuté il y a 2 jours avec le Premier ministre Johnson, de manière sérieuse. Pour ma part, j'entends continuer à appliquer ce que je fais avec tous les pays et tous les dirigeants. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Mientras los gobernantes de ambos estados continúan en su diatriba, que sobre todo evita mencionar la obligación de rescate a náufragos consagrada en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las organizaciones sociales rinden tributo a los 27 fallecidos. C'est pas la première fois qu'on assiste à ça. Enfin, là, c'est vraiment de la colère. La tristesse est tous les jours ici, mais là, c'est beaucoup trop de colère. Nous, on travaille dans une association. On compte au moins 27 morts qu'on pouvait éviter, comme toujours, en fait. Il y a quelques semaines, on se réunissait ici parce qu'il y avait des décès aussi. Enfin, Tous les jours, on sait pas encore. on se réunit souvent ici, mais voilà, il n'y a rien qui change, c'est toujours pareil. Cette frontière, elle est meurtrière et on se réunit pour se rappeler des personnes, de leur nom, qui elles sont, pour justement leur rendre hommage, parce que d'habitude, les politiques le font pas, prennent pas la parole, et c'est important en fait de se rappeler des personnes et de ne pas les oublier. Tanto expertos en asuntos migratorios como residentes de ambas orillas del Canal de la Mancha advierten que el debate sobre el reforzamiento policial de la frontera marítima no va a detener los intentos de los migrantes por buscar llegar a otros países en la búsqueda de asilo. Non, puis ça arrivera encore, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas d'accord pour que les réfugiés aillent en Angleterre, ça sera comme ça. Ça sera pire en pire. There's a temptation to look out from France and to be able to see where you're trying to get to, but they probably don't realise it is the busiest shipping lane in the world. They don't realise about the tides. There's lots of factors that they won't know about, but people are driven to get to a place. People have families here, they have connections, ties, they speak the language. La ausencia de vías regulares para ofrecer una migración segura y ordenada es la principal razón que lleva a las personas a arriesgar su vida por rutas irregulares, según comenta un activista de una ONG británica. All of the strategy coming from the UK government is coming from a place of deterrence, trying to stop people wanting to come here. That has been proven that doesn't work. You know, for instance, this morning we saw 2 boats intercepted on their way over. These people would have known about the 30 deaths yesterday, and they still felt desperate enough to make that crossing. And you know, if death isn't a deterrent enough, then nothing will be. We need to start thinking from a humanitarian point of view and offering people safe routes to asylum before needing to get in the water. El director de una de las principales organizaciones británicas de apoyo a los refugiados apunta que las barreras a la migración, lejos de desalentar a los solicitantes de asilo, lo que hace es reforzar la utilización de vías irregulares y, por ende,
se nutren las mafias de traficantes de personas. Of course, they're being exploited. They're paying money to criminals who are helping them make dangerous crossings across borders. But what we also know, and the government themselves have acknowledged this, is that the tougher the policies, the better for the business model of the smugglers it is. The Prime Minister said yesterday, we need to show that the business model doesn't work. The reality is that every time they talk tough and create tough new policies, the business model works more effectively. So these are desperate people who are being forced to turn to criminals because they don't have any other alternatives. And I think, again, we just need to change the whole narrative and look at the humanity of the people making these journeys. You know, these are people fleeing persecution and human rights abuses, and yet they're dying in the waters around this country. The failure to address this and to allow this to happen yesterday should be a moment of national shame. Aunque la tragedia ocurrida en el Canal de la Mancha es la peor registrada hasta ahora, el asunto no es nuevo. Las fronteras europeas tienen el récord de ser la ruta más mortal del mundo, con decenas de miles de migrantes ahogados en el Mediterráneo, en su intento de buscar una vida mejor y huir de la guerra y el hambre en sus países de origen. A finales de noviembre de 2021, al menos 27 personas fallecieron cuando su embarcación trataba de alcanzar las costas del Reino Unido. ¿Se podría haber evitado esa tragedia? Lo cierto es que las investigaciones apuntan que los migrantes habían avisado tanto a las autoridades francesas como a las autoridades británicas. Estas últimas se comunicaron con la embarcación que avisó de que estaba naufragando y le señalaron que estaban en aguas francesas. Por su parte, las autoridades francesas insistieron en que no había sido así. Lo cierto es que la crisis diplomática entre un Estado y otro está afectando fuertemente a una ruta, la ruta migratoria de Francia al Reino Unido. Y es que durante los últimos años el refuerzo y los controles policiales tanto en el puerto de Calais, que comunica diariamente varios ferries con el Reino Unido, así como el Eurotúnel, donde comunica un tren que hace la ruta entre Francia y el Reino Unido, ha hecho de que la alternativa para las personas migrantes que quieran llegar al Reino Unido para reunirse con sus familias o incluso para llevar a cabo sus procesos migratorios cada vez sea más peligroso. En muchos casos tienen que utilizar la vía marítima, una vía que se ha cobrado en los últimos meses decenas de vidas. En este caso, el naufragio que hoy planteamos ante esta duda de ¿se podría o no haber evitado? Un número récord de migrantes está cruzando de Francia a Reino Unido. Más de 25.700 personas han realizado el peligroso viaje en pequeños barcos hacia Reino Unido. La cifra supone más de 3 veces el total del 2020. El pasado 24 de noviembre, 27 migrantes perdieron la vida al naufragar su embarcación inflable cerca de Calais, mientras trataban de llegar a la costa británica. Entre ellas, al menos 7 mujeres y 3 menores. Solo 2 personas sobrevivieron. Una de nacionalidad somalí y otra iraquí. Charles Devos, gerente regional de la Asociación de Botes Salvavidas, dio detalles del hallazgo de los cuerpos. En mer, une scène dramatique, c'était voir des corps flotter, c'est très choquant. Donc nous avons récupéré toutes les personnes qu'on voyait à bord. Donc nous avons récupéré 6 personnes. J'ai ramassé une femme enceinte, malheureusement, une femme enceinte, et puis un petit jeune de 18 ans, peut-être 20 ans. Voilà. Et le restant, c'était des hommes. El naufragio se produjo a bordo de una frágil embarcación hinchable, que es cada vez más utilizada por los traficantes. El barco había salido de Dunkerque, según una fuente cercana al caso. C'est une embarcation extrêmement frêle, et lorsque les sauveteurs sont arrivés, ce bateau, je mets évidemment des guillemets, était dégonflé comme une piscine gonflable de votre jardin qui se serait totalement dégonflée. Donc malheureusement, il est fort probable que ce soit une seule embarcation où des dizaines de migrants essayent de pouvoir traverser la Manche, je rappelle, dans des conditions d'une mer froide, dans des conditions où c'est quasiment la plus grande autoroute du monde, avec le passage évidemment de ferries, de bateaux, vu le lien qu'il y a entre évidemment les ports néerlandais et les ports du Nord de manière générale. Et donc il est fort à parier qu'il est tout à fait possible que ce soit une seule embarcation qui ait amené des dizaines de personnes. La localidad de Calais amaneció aturdida un día después de la tragedia.
unas 200 personas, esencialmente activistas y algunos extranjeros, se reunieron en Calais para rendir un homenaje a las víctimas del más grave naufragio de migrantes en el Canal de la Mancha. This is bad, bad happened for me and for them and for everybody here, We saddened for that. We come here, stay here, we have 6 people from Sudan. We come here, we feel very sad. My brother yesterday died. I think 26 people in the sea, killed woman like that. Now we feel very, very sad. Mohamed Ibrahim es uno de los 2 sobrevivientes de la tragedia. Dio a conocer detalles de cómo ocurrieron los acontecimientos del desgarrador incidente y explica que el Reino Unido y Francia ignoraron los pedidos de ayuda de los migrantes cuando la embarcación se hundió en el canal. بس ياما 33 نفرك بوين قد ما نهار 33 نفرك ما ضروري نفركان كمان بلا ما كسرت لا بشتو لا ما طورك اويده هاتنا كاويده هاتنا و مش لما بطالة كردوا باخريك ما بيني قد ما بابسين برا نفركان قلت انا بسي قلت انا بيو بلا ما وشو بقاتا بريطانيا دواتر كروشتين باخيروش ديارنا ما اما بتانيا ما انه لبعنا كذا بس او بلا ما تشوفوا كبلا ما تشوفه ما أبو هواي دابزي بالونا كاني تقين همو لاي راستي بلا مكا بالونا كاني هوا عند دابزي بامبيشي تدابو هوا عند تكدو هندك نفر هندكيش بطال عندك أبيان بطال لك لا بلا مكا دا تلفون ما بوليسي فرنسا قلت ما بهنا من ورا ب بامبا ما خرابو دواتر بوليسي فرنسا لوكيشن يامبونا قلتي لا أي بريطانيا لان اما لانه اي بريطانيا وين تلفون ما بريطانيا قلتي تلفون بو بوليسي فرنسا كان دون فر تلفون عندك ديك بو فرنسا يكشم بو بريطانيا بوليسي بريطانيا بهانا مانو نهاد بوليسي فرنسا تقول اي بريطانيا دار من نتوانن بهم. Después de la tragedia ocurrida, se realizó una protesta frente a la oficina del primer ministro Boris Johnson en Londres, donde las organizaciones sociales exigieron la rápida expansión de rutas seguras y legales para que los refugiados ingresen a Gran Bretaña y soliciten asilo. Asimismo, la eliminación del proyecto de ley de nacionalidades y fronteras. Además de ello, los manifestantes expresaron la importancia de la integración de los migrantes a la sociedad y el aporte que representan. We're here to send a really important message that we need a proper refugee system in this country with people with proper legal representation and a genuine opportunity to seek a safe passage to the UK so that lives are being lost in the Channel day in, day out, lives being lost in the Mediterranean day in, day out, that needs to end. I'm here today because I work with young refugees in London and I know them as people, I'm friends with them, I know them as hard-working young people who come here to build a life and they want to be independent, they want to work, they want to participate in our society and be valued and not be passive but be active in our community. And I know how much they can bring to our society, I know how much refugees are already bringing to our society, and I think it's just really important that we see them as human beings and we support fellow human beings. Miles de migrantes en Calais aguardan en campamentos improvisados su oportunidad de cruzar a Reino Unido. Algunos proceden de Afganistán, otros de Somalia. Pero aunque sus países de origen estén separados por miles de kilómetros, les une una misma esperanza: llegar a Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Ni siquiera la mayor tragedia sucedida en este lugar, donde unos 27 migrantes murieron ahogados, parece detener su intención de arriesgar la vida. I don't afraid of anything. I don't afraid. No fear. No fear. Water, if we die. Sorry I say that, but we already died. Nobody accept us anywhere. We useful. Useless, sorry. Well, just look at these people. If I die, it's okay. Nobody
even think about me 1 minute. The police is right now everywhere. They don't let us go to in the water easily, you know. They are really scared in the beach right now. But most of them, they wait for the situation go normal. After that, they want to go to. La realidad subyacente es que miles de personas cruzan cada año continentes enteros para llegar a Europa, llámese Ceuta, Lampedusa o Londres, y que miles de ellas mueren en el intento. A pesar de ello, no existe una gestión coordinada de las fronteras, más allá de la contención. Europa puede aspirar a ordenar esos flujos creando medios ágiles y transparentes de migración legal en los países de origen y una aplicación más generosa del derecho de asilo, al tiempo que exige mayor control a los países de tránsito y ofrece colaboración. Exactamente lo que se reclaman mutuamente Francia y el Reino Unido. Durante los últimos años, el paso norte de Calais, en Francia, se convirtió en una de las rutas migratorias favoritas para aquellos que trataban de emigrar hacia el Reino Unido. Lo cierto es que la situación de vulnerabilidad se agravó con la creación del campamento de refugiados de Calais, conocido como la Jungla. Allí miles de migrantes, en torno a 10.000 personas, se quedaron varadas esperando buscar una solución para tratar de alcanzar el Reino Unido. Los acuerdos entre la Unión Europea con Francia desmantelaron aquel campamento y obligaron a aquellos migrantes a solicitar asilo en numerosos países. Pero lo cierto es que muchos de esos migrantes querían llegar al Reino Unido. Muchos buscaban reunirse con sus familiares, con amigos o tenían previstos sus procesos migratorios en ese país a causa de que hablaban el inglés y no el francés. Lo cierto es que se complicó aquella realidad. Las ONG y también los activistas en defensa de los derechos de los migrantes alertaron de que el cierre del campamento de Calais y la falta de una alternativa habitacional para estas personas provocaría que los migrantes sortearían las fronteras de modo mucho más peligroso. Francia instaló un muro para evitar la llegada de los migrantes al puerto de Calais y también desplegó concertinas, cuchillas por todo el Eurotúnel para evitar que estas personas pudiesen acceder hacia él. El fuerte control policial obligó a buscar nuevas rutas, en este caso la marítima. Es cierto que la separación de apenas 50 kilómetros entre el Reino Unido y Francia en el paso norte de Calais hacía atractivo a las personas migrantes esta alternativa, pero lo cierto es que la carencia de embarcaciones sólidas para poder hacer este viaje obligó a usar embarcaciones precarias, en muchos casos de plástico, que obligaba a las personas a sortear la vida en el mar, además en uno de los mares más peligrosos como es el mar del norte de Europa. Así llegamos al final de Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur. Ahora les invitamos a continuar en sintonía con nosotros y les invitamos también a una próxima edición de Entre Fronteras aquí en Telesur.